Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno que hemos convocado para el día de hoy. Y el primer punto, sabéis que a las 12 hemos decidido que todos los terceros viernes de mes saldríamos a manifestar nuestra repulsa contra la violencia de género, con lo cual a las 12 menos 2 minutos así cortaríamos el pleno e inmediatamente lo reiniciaríamos, si es que no hemos acabado antes. Entonces, empezamos los puntos del orden del día de hoy con la aprobación del acta de la sesión anterior, que fue el pleno celebrado el 17 de febrero. ¿Alguna cuestión del acta? No. Pasamos al punto número 2, que es la información económica financiera de diciembre de 2011. El pleno se da por enterado. El punto número 2, que es la información económica financiera febrero 2012, que incluye enero 2012. El punto número 3, que es el reconocimiento extrajudicial de créditos de 509.212,23 euros. ¿Lo explicas, Ana, concejala de Hacienda? Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Ya decíamos en el pleno anterior que en el mes de abril tendríamos que traer un nuevo reconocimiento de crédito, fruto fundamentalmente de facturas que entran o bien los últimos días del año o bien siendo facturas de servicios prestados en el año 2011 llegan a este ayuntamiento ya después del día 31 de diciembre. Por lo tanto, es obligatoriamente por el procedimiento administrativo tienen que ser objeto de reconocimiento del pleno. Esto ocurre en el reconocimiento que traemos por parte del ayuntamiento y efectivamente es igual que el reconocimiento que trae la Fundación Municipal de Deportes, que son 12.000 euros y creo que es una factura del 30 de diciembre y 2 ya entradas en el mes de enero. La parte, yo creo que más significativa de este reconocimiento, lo saben los miembros de la Comisión de Hacienda, es que incluye 194.000 euros que están suscritos al Real Decreto 4/2012. Por lo tanto, previamente a su pago, tienen que pasar el reconocimiento del pleno. Prevista la fecha de pago, creo que está previsto por tesorería para el día 21, una vez que hacemos el trámite, y por lo tanto entrarían dentro de los márgenes que marca el Real Decreto. En cualquier caso, ya se informó también en la Comisión de Hacienda que si era posible, dado que de este Real Decreto hay que dar cuenta en el pleno, se incluiría como urgente y la interventora efectivamente tiene preparado el informe que se ha enviado al Ministerio de Hacienda y lo incluiremos como urgente si procede en el orden del día de este pleno. ¿Alguna intervención? ¿Cueli? No. PP, sí. Buenos días. Bueno, en un país donde la gente no paga va mal y si no pagan las administraciones, pues la verdad es que le va mal a mucha gente. Pagar las facturas que tienen que pagar los ayuntamientos y que deben a autónomos, a pymes y a emprendedores, pues va a salvar unos 100.000 puestos de trabajo. Con lo cual yo creo que, aunque usted lo haya criticado en prensa o la alcaldesa lo haya criticado en prensa, es una de las medidas más acertadas y más aplaudidas del Gobierno de Rajoy. Lo que me extraña sobremanera del Ayuntamiento de Avilés es que digan que no se necesita recurrir a ningún crédito y, sin embargo, no se pague en tiempo y forma, porque muchas de las facturas que hemos visto y que tengo aquí delante son de finales del año pasado, pero también hay algunas que son del 2006, del 2008, algunas incluso que se deben, como por ejemplo a la Ferretería La Española, que ya ha cerrado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que las empresas suelen estar pendientes de resolver su propia economía, a cobrar lo que producen para así poder pagar lo que deben y poder pagar a sus empleados y a sus proveedores. A lo mejor la sonrisa en la boca de la alcaldesa no se entiende mucho. Después de leer un decreto de alcaldía firmado por ella en el que reconoce que debemos, por ejemplo, la comunidad de propietarios del edificio sito en la avenida Gijón número 3 y que debemos los meses, un total de 1.600 euros en concepto de abono de cuota pendientes desde mayo hasta diciembre del 2011. Entonces, quizá si el Ayuntamiento de Avilés y otros ayuntamientos pagaran como tienen que pagar, aparte de que sería ejemplar la administración, no habría gente esperando para poder así arreglar sus economías. La ley aconseja que se cumpla
el pago en 40 días, lo que está claro es que las facturas, una vez que se reciben, deben ser gestionadas con la máxima celeridad. Y, sin más, lo que queremos es una explicación de por qué ahora aparecen todas estas facturas y también, por ejemplo, una explicación de por qué se adeuda la comunidad de vecinos. Muchas gracias. ¿Foro? No. Ana, sí. Sí, buenos días de nuevo. La verdad es que parece increíble, ¿no?, que debiendo el Ayuntamiento de Madrid 1.000 millones de euros, alguien se preocupe aquí, se ponga a pedir explicaciones en un ámbito en el que la falta de pago de este ayuntamiento, y además porque tiene que llevar un trámite bancario, en el Pleno, son de 194.000 euros. 194.000 euros porque todos los años a veces se nos traspapelan facturas, hay que tener en cuenta que el número de facturas es importante. Otras veces porque ni siquiera tenemos los datos del que tenemos que pagar, y eso es lo que nos pasa muchas veces, por ejemplo, con las comunidades de vecinos, que no tenemos ni las cuentas corrientes y tenemos que andar pidiendo y buscando la información. De hecho, nos ha pasado con un par de facturas que hasta última hora hemos tenido que estar dando vueltas para obtener la cuenta corriente y poder pagarlas. Yo creo que dentro del margen de pagos que tiene este ayuntamiento, que ha llegado a mover 120 millones de euros de presupuesto, es testimonial el hecho de que haya 194.000 euros en facturas pendientes. Lo importante es que todas las facturas están pagadas, no lo pueden decir todos los ayuntamientos por desgracia, y tendrán que recurrir a préstamos de un 5%, que también les pondrá en dificultades una vez pasados los 2 años de carencia para poder pagarlos, porque son préstamos muy caros, y eso lo hemos criticado. Y también hemos criticado, señora Maniega, que se nos trata a todos por igual, a los que hemos cumplido con la ley, a los que hemos actuado con rigor presupuestario, a los que pagamos dentro de los márgenes que nos dice la ley, porque el periodo medio de pago, lo hablaremos durante la liquidación, es de 44 días en este ayuntamiento, cuando el periodo medio de pago tenía que ser de 50, era el límite legal. Y además en un ayuntamiento que puntualmente presenta en este pleno las facturas en los informes de morosidad que obliga la ley también a presentar. La mayor parte de esas facturas son facturas de hidroeléctrica, que tienen un largo proceso de comprobación, porque son muchísimas las facturas de hidroeléctrica que entran en este ayuntamiento, y este ayuntamiento tiene por costumbre además no pagar facturas si previamente no se ha comprobado el servicio prestado. Muchas veces, y lo he dicho aquí, hemos insistido en hidroeléctrica, que nos gustaría actuar mediante una factura única para poder así conocer mejor y que los servicios los facilitaran, pero hay una persona exclusivamente dedicada precisamente a eso, a comprobar facturas de hidroeléctrica. Y precisamente por eso, en muchos casos, cuando llegan a finales de año muchas de las facturas, incluso de meses acumulados, se retrasa el procedimiento. Un procedimiento que está aprobado en unas bases de ejecución de presupuesto contra las que el Partido Popular, recuerdo, votó en su momento precisamente para acelerar los procedimientos de tramitación de factura. Por lo tanto, este ayuntamiento, quiero decir que este ayuntamiento, con enormes esfuerzos, porque la situación no es sencilla, lo estamos viendo que otros ayuntamientos no han sido capaces, paga sus facturas a sus proveedores. Lo saben los proveedores, lo saben las empresas de Avilés y de otras partes de Avilés, y solo tiene que preguntárselo a ellas. Gracias. Segundo turno, sí. Sí, gracias. Bueno, las facturas que ustedes traen superan los 500.000 euros. Yo creo que ahora lo que acaba de enumerarnos son excusas de mal pagador, porque un ciudadano no le vale decir lo que usted nos acaba de decir, o un ciudadano no le vale decir que llegó tarde, que estaba de vacaciones, que cuando llegó la carta se equivocaron de buzón. El ciudadano, cuando le toca pagar los impuestos, tiene que pagarlos al ayuntamiento. Con lo cual, cuando usted tenga que pagar la factura, no le vale decir que es que los datos no estaban correctos o que no sabe muy bien los datos de la comunidad desde el año, además, desde mayo del 2011 a diciembre del 2011, que tuvieron tiempo de sobra para poner los datos bien. Pero mire, por ejemplo, a La Española, con fecha 31 de agosto, 178 euros. Giroa, diversas actuaciones, pero por ejemplo, tienen aquí algunas que son del año 2006, que dice servicio de mantenimiento, climatización y ACS, tal, correspondientes al periodo del 11 del 2006. Bueno, Asturcopia, 416 euros, con fecha de julio del 2008. Libro de 180 páginas, 21 por 15, etcétera, etcétera, ¿no? Pongámonos ahora, años después, a comprobar
todas estas facturas. Yo creo que, bueno, Cook, que es un tradicional a la hora de traer reconocimientos de facturas al Pleno, alumbrado, efectivamente, que hay muchas de hidroeléctrica que podrán tener su complejidad, pero que un ciudadano cuando recibe la factura de hidroeléctrica, por mucho que sea compleja y dolorosa, la paga en tiempo y forma. Yo lo que creo es que ustedes han reconocido que tienen dinero y aún así no pagan, con lo cual puede que se les pueda llamar morosos profesionales o morosos por vocación. Y insisto en que estos son excusas de mal pagador. Usted siempre se pone como ejemplo otros ayuntamientos, pero yo creo que eso es por eximir un poco su propia culpa. Usted denos cuenta de su gestión, que ya tendrán socialistas en otros ayuntamientos que pedirán explicaciones a otros, ¿no? Pero yo creo que si tiene usted un problema es que quizá abarca más o quiere abarcar más de lo que puede, porque tenemos todo en uno. Tenemos usted candidata a todo, candidata a, veremos más adelante que nos va a presentar una moción que tiene, es un tema nacional, está siempre hablando de otros ayuntamientos. Yo creo que sería mejor que se dedicara a la gestión y a explicarnos la gestión que usted realiza y dejara el resto de los asuntos para los que tienen que tratarlos. Muchas gracias. Segundo turno, sí. Buenos días nuevamente. Yo desconozco por qué alguien siempre que tiene que recurrir a argumentar tiene que recurrir a ataques personales. De verdad, sinceramente, me parece una falta de respeto a los ciudadanos y las ciudadanas, porque yo creo que aquí la argumentación tiene que ser política. En primer lugar, si hay una factura del año 2006 sin pagar, alguien debería pensar que quizás haya habido algún problema para poder pagarla. ¿Por qué? Porque en este ayuntamiento ni es tan irresponsable la concejala de Hacienda, ni lo es la interventora, ni lo es el tesorero. Porque por ley, las facturas hay que pagarlas por el orden de entrada. Por lo tanto, una factura del año 2006 que aparece ahora es porque estaba extraviada. Y encima la empresa no la reclamó, con lo cual no se dio ni siquiera tampoco cuenta de que estaba la factura extraviada. Se ha hecho todo un repaso de todas las facturas, a ver si encontrábamos algunas facturas extraviadas, y puede pasarnos. Y lo he dicho, este ayuntamiento ha llegado a mover 120 millones de euros. ¿Que hemos extraviado una factura de 174 euros? Pues es posible, porque no somos perfectos, porque esta organización y todas las personas que lo forman no somos perfectos y a veces cometemos errores. Pero le digo, por ley tenemos que pagar las facturas por orden de entrada. Si hay facturas anteriores al año 2011 es o bien porque no teníamos la cuenta y hemos tenido que rastrear las cuentas para poder pagarlas, que nos pasa, nos pasa. A veces hay proveedores que son facturas pequeñas dentro de su volumen de negocio, se les pasa a ellos, han cambiado la cuenta, no nos lo han notificado en la ficha de terceros, nos ocurren esas cosas. Se pueden extraviar en el proceso de tramitación de la factura. Y la empresa no lo reclama porque tampoco la tiene en consideración, porque también le pasa a ellos que también se les pasa el pago. Y este proceso, bueno, pues hemos ido rastreando a ver si aparecía alguna factura de este tipo. Y efectivamente, han aparecido estas, que en suma suman 194.000. Y lo explico bien, lo del medio millón de euros. Hay una parte de este reconocimiento que nada tiene que ver con este Real Decreto y corresponde a facturas que los proveedores enviaron a este ayuntamiento después del 31 de diciembre. Y eso, por ley, hay que traerlo a reconocimiento de pleno. No es ninguna negligencia de este ayuntamiento. No es se apura muchísimo a los proveedores en el mes de diciembre para que nos envíen las facturas. Y aún así hay facturas del año 2011 que acaban entrando en el mes de febrero o de marzo y hay que llevarlas a un reconocimiento de pleno. Pues es así, porque así lo marca la legislación y no tiene nada que ver con la tramitación dentro de los propios servicios. La cuestión que cuando llegan, este ayuntamiento las paga en tiempo y forma. Como decía antes, 44 días de media de pago a proveedores. En cuanto a la cuestión de por qué se paga o por qué no se paga, de verdad, pregúntenle a los compañeros suyos que deben dinero a sus proveedores. Aquí cercanamente hasta 7 millones de euros. Bueno, no tenía ninguna intención de intervenir en este punto, pero como la concejala del Partido Popular en su intervención hasta hizo algún comentario de mi gesto, cosa que me parece totalmente fuera de lugar. Yo lo que sí creo es que el Ayuntamiento de Avilés en estos momentos creo que estará mirado por muchos otros ayuntamientos con muchísimo respeto, porque, como ha dicho la concejala de Hacienda, Ana Concejo, ser capaces de gestionar 120 millones de euros
y decir que a 31 de diciembre las facturas vencidas, obligadas de ser pagadas a nuestros proveedores, son 194.000 euros, pues bueno, ya quisieran la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España estar en la misma situación que el Ayuntamiento de Avilés, que yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir aquí. Creo que para todos los ciudadanos y ciudadanas de Avilés, pues es muy interesante que sepan que desde luego su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Avilés, no es un ayuntamiento que colabore al mal pago a sus proveedores, sino bien al contrario, y eso hace que todas las empresas quieran trabajar con el Ayuntamiento de Avilés, porque estas cuestiones se van comentando mucho en toda Asturias, qué ayuntamiento es el que paga y el que paga bien, y si ustedes preguntan encontrarán al Ayuntamiento de Avilés. Ciertamente la ferretería La Española cerró por jubilación. En el día de ayer reconocimos a sus propietarios, García Varela, Miguel, y desde luego no creo yo que haya cerrado porque el Ayuntamiento de Avilés le deba 178 euros, que me parece que es la cosa más ridícula del universo, hacer esa relación, decir que por cierto cerró, no, cerró porque se jubiló, afortunadamente el local tiene otra actividad económica que le deseo la misma suerte que en su día a la ferretería La Española. Y esta alcaldesa sí que se manifestó en contra de las primeras intenciones del Gobierno sobre este Real Decreto de pago a los proveedores, porque este Real Decreto se anunció un 24 de febrero, viernes, se publicó un 25 de febrero, sábado, y las intenciones de las que se habló nada tienen que ver con la realidad, porque con la realidad después, cuando se convalidó el decreto por las Cortes, con el voto favorable del partido que yo represento, el 8 de marzo. Porque mire, cuando se presentó, se dijo que sería un crédito a 3 años, sin carencia, y fruto de la negociación y de la presión que también ejercimos todos los municipios del PP y del PSOE, y de Izquierda Unida, y de Convergencia y Unión, y del Partido Aragonista, en la Federación Española de Municipios, lo que veíamos es que si esto no era un endeudamiento a largo plazo, era asfixiar totalmente la economía de todos los ayuntamientos de España, y que además los ayuntamientos necesitábamos 2 años de carencia, porque hay deudas muy importantes en los ayuntamientos. Algunas se han dicho que probablemente va a hacer que la acción política de esos ayuntamientos y sus inversiones y su capacidad de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos tenga muchas dificultades para hacer frente al pago de la deuda, que como digo no es el caso del Ayuntamiento de Avilés, con lo cual ha cambiado mucho la cuestión. Y sobre el interés, también dijimos que el interés nos parece excesivamente alto, porque al mismo tiempo se hizo una subasta de dinero por el Banco Central Europeo y los bancos españoles compraron ese dinero al 1%. Y ahora lo que se está planteando es que esos créditos a los ayuntamientos son al 5%. Y al partido que tengo el honor de representar y a esta alcaldesa, aunque no es el caso del Ayuntamiento de Avilés, porque no tenemos que hacer plan de ajuste y porque no tenemos que endeudarnos, me sigue pareciendo excesivo que los ayuntamientos paguen al 5% cuando los bancos han obtenido ese dinero al 1%. Y esa es la posición política que usted ha dicho. No entiendo por qué se está en contra, como lo he dicho, pagar a los proveedores, por supuesto, por eso se ha convalidado el Real Decreto en las Cortes, pero desde luego de la primera intención de las condiciones al final de las condiciones hay bastante diferencia, lógicamente, porque el Gobierno
ha rectificado sus intenciones iniciales y así se lo hicimos saber en las reuniones que también hemos mantenido con la Comisión Nacional de Administración Local y algunas otras cuestiones sobre cuál tiene que ser el papel de los alcaldes y las alcaldesas, cuál tiene que ser el papel de los interventores, muchas cuestiones que le hemos dicho al Gobierno de España que no estamos de acuerdo en cómo estaban planteando toda esta cuestión. Pero bueno, yo creo que en el día de hoy lo importante es que el Ayuntamiento de Avilés no tiene deudas con sus proveedores, no tiene que hacer plan de ajuste, no tiene que acudir a este endeudamiento, que para aquellos que tengan que acudir, sigo considerando que es un endeudamiento demasiado caro. ¿Votos a favor del reconocimiento? Los del PSOE, Izquierda Unida, bueno, por unanimidad, muy bien, por unanimidad se reconoce. Me imagino que la votación será exactamente igual en la Fundación Municipal de Deportes. ¿Es necesario explicar esta cuestión? No, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿repetimos la votación? ¿Sí? ¿Por unanimidad? Bien, por unanimidad aprobamos también el reconocimiento. Bueno, pasamos ahora al punto que yo creo que es central en el pleno del día de hoy, que tiene que ver con la liquidación a tiempo, porque el Ministerio nos ha recordado que antes del 31 de marzo o 30 de marzo tendría que estar hecha la liquidación. Como veis, damos cuenta al Pleno a tiempo, cosa que tampoco hacen todos los ayuntamientos de España, por otra parte. Entonces, tenemos tres cuestiones que son la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Avilés, la liquidación de la Fundación Municipal de Cultura y de la de Deportes. Ya nos hemos puesto de acuerdo los portavoces que el diálogo entre los grupos será sobre las tres cuestiones al mismo tiempo, con lo cual habrá 2 turnos de intervención para todo lo que tiene que ver con la liquidación tanto del presupuesto como de las 2 fundaciones, que como son cuestiones que se han firmado, yo ya he firmado el decreto de la liquidación, ya lo conoce el Ministerio, pero el Pleno se tiene que dar por enterado y dialogar sobre estos aspectos. Entonces, empezamos los turnos. Concejala de Hacienda, ¿lo explicas? Sí, buenos días nuevamente. Explico brevemente los informes de las liquidaciones del Ayuntamiento y de las 2 fundaciones. Decir que el Ayuntamiento de Avilés aprobó un presupuesto consolidado de 67,6 millones de euros el 10 de enero del año pasado, ¿no? Y bueno, lógicamente, con todo el procedimiento que tiene de publicación y periodos varios, el presupuesto siempre entra en vigor más allá del momento en el que el Pleno lo aprueba inicialmente. Yo quería recordar, y así lo hacía en la presentación que hacíamos a los medios de comunicación de la liquidación del presupuesto, que hay que tener en cuenta que el presupuesto, que la liquidación lo que nos indica es lo que ha pasado en este ayuntamiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año, independientemente de que luego un presupuesto se mueve más allá del propio 31 de diciembre, como estamos viéndolo actualmente, porque incluso ahora mismo se reconocen facturas que correspondían a servicios prestados antes del 31 de diciembre, pero que realmente entran en este ayuntamiento posteriormente a ese día, ¿no? Y que por lo tanto tienen que tener este procedimiento administrativo de reconocimiento plenario. Ha sido un año muy complejo para las administraciones públicas por varios motivos. En primer lugar, porque evidentemente la crisis económica cada vez se nota más en las administraciones públicas, porque además ha coincidido con 2 procesos electorales y esto siempre dificulta las gestiones presupuestarias, además en uno de los casos con una paralización evidente de las administraciones y además porque los ayuntamientos veníamos de años anteriores donde la liquidez municipal era muy alta porque habíamos recibido todos nosotros ingresos extraordinarios provenientes de 2 planes estatales, el del año 2009 y el del año 2010. Además, teníamos un plan regional aprobado por el Gobierno de Asturias de aquel momento y en el caso además del Ayuntamiento de Avilés habíamos tenido unos ingresos importantes fruto del cambio del modelo de gestión del agua a través del canon, que nos había servido para amortizar deuda, pero también para tener una cantidad importante. De hecho, ese año, el año 2009, que es cuando se incorpora el canon del agua, es cuando el presupuesto municipal llegó a esos 120 millones de los que yo hablaba en mi intervención anterior. Finalmente, el presupuesto del ayuntamiento
Una vez que se aprueba, luego se van incorporando diferentes cuestiones, el propio remanente y demás, llegó a los 78,3 millones de euros. Si hacemos una comparativa con años anteriores, tenemos que los derechos reconocidos de ese año fueron 58 millones, del año 2011 me refiero, 58,7 millones de euros, un 2,84% menos que el año 2010, y que nuestras obligaciones fueron de 68,1 millones de euros. Para poder realizar un ajuste ante la caída de ingresos, que bueno, se producen en diversos tipos de ingresos. Hay otros en los que se ha recaudado más de lo previsto, por eso se trata de un presupuesto, pero yo creo que hay significativamente dos caídas. Una es la con la previsión inicial, una es la del ICIO, probablemente porque el ritmo de construcción de la Madalena no fue el que estaba esperado en un inicio, porque el ingreso de la construcción se había portado mucho mejor incluso de lo previsto en el año 2010, porque arrancó la construcción de la Madalena con mucha fuerza. Y luego otra cuestión que tampoco se comportó como estaba previsto y que es el más difícil control por parte del gobierno municipal es el IAE, porque el IAE tiene que ver con un impuesto que pagan aquellas empresas que facturan más de 1 millón de euros, y lógicamente nosotros las facturaciones de las empresas no tenemos tanto control sobre ellas o posibilidad de saberlo, ¿no? Pero en principio siempre nos medimos en base a datos de años pasados. Estas dos son las grandes desajustes, digamos, en el presupuesto de ingresos. Para poder hacer cuando se ve la evolución de los ingresos a lo largo del año, periódicamente los servicios económicos se reúnen con los diferentes servicios municipales para ver un poco la previsión que tienen de gastos y también un poco ajustarla con cómo van los ingresos. Normalmente solemos hacer 3-4 reuniones intensivas, periodos intensivos de reuniones en el año. El año pasado, coincidiendo además que teníamos un proceso electoral en el mes de mayo, nos pusimos a trabajar con ella entre los meses de marzo y abril, ajustando primer trimestre o primer cuatrimestre, un poco era lo que estábamos mirando. Como el año anterior, viendo que los ingresos se estaban comportando peor de lo esperado, decidimos hacer un ajuste presupuestario que se aplicó después de las elecciones, una vez que se toma posesión el nuevo gobierno, pero que ya estaba prevista con los diferentes servicios, diciéndoles que el ajuste que le habíamos hecho del presupuesto del año 2010 al año 2011 pues tenía todavía que recortarse más en el gasto, porque había que responder a una caída de ingresos. Así la diferencia de gasto corriente que tenemos que asumir con respecto al año 2010 es bajar un 9,40% el gasto corriente para poder ajustarnos a los ingresos reales del ayuntamiento, en un presupuesto ya de mano que estaba muy ajustado. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer a los servicios económicos los enormes esfuerzos que han hecho este año, y a todos los servicios municipales también el haber sido capaces de mantener los servicios públicos, de realizar la actividad dándole más agujeros al cinturón cada vez para poder ajustarse al presupuesto. Yo creo que este es el gran mérito de este presupuesto, el poder atender los servicios públicos con calidad, el poder mantener las políticas públicas y haciéndolo en un contexto cada vez más reducido de maniobra presupuestaria. Así, al final, el presupuesto tiene un desajuste presupuestario de 132.465 euros, que posteriormente, cuando se incluyen los acreedores pendientes de pago de carácter presupuestario y otras cuestiones, nos dan un remanente positivo, sin embargo, de 41.312 euros. Esto está bien en el sentido en el que el remanente positivo nos hace prever que no es necesario un plan de saneamiento, si bien sí creemos que es imprescindible un plan económico financiero. Lo venimos diciendo ya desde el inicio de la legislatura. El plan económico financiero que se aprobó 2008-2011 estaba previsto en unas condiciones económicas muy distintas a las que nosotros luego hemos tenido, porque nuestros ingresos iban incrementándose año tras año. Y por lo tanto, el cumplimiento y el ajuste al plan económico financiero nada tiene que ver con lo que en su momento se escribió o se dijo en los informes. Yo creo que lo importante es que, independientemente de eso, este ayuntamiento ha tenido capacidad desde el punto de vista organizativo de reaccionar ante la nueva realidad presupuestaria, y que a 31 de diciembre, al final, la tesorería municipal tenía
casi 2,8 millones de euros, que es, desde el punto de vista práctico, el dinero que realmente tenemos en las cuentas bancarias para poder pagar a nuestros proveedores. Esta es la cifra del año de final de año. Y hay una cuestión que quiero reseñar, sobre todo porque la Sindicatura de Cuentas, en su último informe sobre administración local, lo resalta a la hora de hacer las liquidaciones por parte de los ayuntamientos, que es cómo se tiene en cuenta, si se tiene o no en cuenta dudoso cobro a la hora de hacer las liquidaciones, que desde el punto de la contabilidad es un dato muy importante, y cómo se tiene en cuenta. Este ayuntamiento es absolutamente riguroso, y así lo es la interventora, que es la que hace la liquidación, en dotar los dudosos cobros. Lo hace siempre de la misma manera. No se juega con el dudoso cobro para obtener más o menos remanente, porque si nosotros no dotáramos el dudoso cobro de los últimos 10 años, nuestro remanente a día de hoy no sería de 41.000 euros, sería de 1,5 millones. Esto hay ayuntamientos que lo hacen, Esto hay ayuntamientos que lo hacen. Y así lo dice la Sindicatura de Cuentas en su informe. Y pone en valor a aquellos ayuntamientos que realmente estamos dotando el dudoso cobro con rigor. Por lo tanto, hay que decir que esta liquidación es una liquidación absolutamente ajustada a la realidad, como lo han sido liquidaciones anteriores. Por dar algunos datos más que me parecen interesantes, que son los indicadores presupuestarios, decir que la ejecución del presupuesto fue del 86,95%, que la inversión por habitante fue del 108%, que nuestro periodo medio de pago es de 44 días, que ya lo había señalado también en una intervención anterior, ajustada a la media. En el año, cuando el Gobierno de Zapatero aprueba una reducción de los periodos de pago de los ayuntamientos, anteriormente, hace un par de años, creo recordar, estaba en 60 días, luego se redujo a 50, que fue lo del año pasado, y este año está en 40. Y luego, interesante el dato de la ejecución de los ingresos. Se incrementa de 72,5% a 75%, la realización de cobros del 84,52 al 92,27 y el periodo medio de cobro de 56 días, que había sido el año pasado, a 29 días. Esto es muy importante porque en un momento donde la tesorería municipal ya solamente depende de los ingresos y de los derechos reconocidos, por lo que decía anteriormente, porque no tenemos esos planes que nos adelantaban gasto y podíamos recurrir a ello, y vivíamos con una cierta tranquilidad desde el punto de vista de la tesorería municipal, pues es muy importante que los ingresos que se realicen en el ayuntamiento se realicen bien por parte de quien tiene que hacerlo. Tengo que decir que todavía hay ajustes que realizar de cara al futuro. Esta cuestión que yo decía de la tesorería municipal se nota en los ratios de liquidez y de solvencia, ¿no? Que lógicamente eran en el año 2009, cuando teníamos esos 120 millones con los planes E, con el canon del agua, era del 254%, ahora es del 39%, y la solvencia, que era del 176%, es de 104%. Los ratios de pagos son adecuados, pero es evidente, y ya se reseñó, que hay que ir ajustando los ingresos a los gastos a la hora de poder pagar. En ese sentido, hemos pasado a alguna situación un poco más complicada, fundamentalmente en el último trimestre del año, donde tuvimos que recurrir a una operación de tesorería porque nos faltaban los ingresos del plan concertado por parte del Gobierno de Asturias. Es un pago que nosotros hacemos todos los meses, que vamos adelantando el gasto y demás, y además coincidía ahí con otros pagos que teníamos que realizar. Preferimos pedir una operación de tesorería que está siempre prevista en el presupuesto para poder hacer frente a nuestros pagos y al pago de la nómina con total normalidad, y en el momento en que cobramos el plan concertado, que fue como 15 días después, esa operación de tesorería se cerró, ¿no? Porque era una cuestión puntual para ajustarnos a esos cobros. Esto es también muy importante porque a partir de ahora, de cómo nos paguen otras administraciones, va a depender mucho de cómo vamos a poder pagar también nosotros, ¿no? Hay que una parte importante del presupuesto nos viene de pagos que nos tienen que hacer otras administraciones. Si esas administraciones nos pagan bien, nos pagan en tiempo y forma, nosotros podremos pagar en tiempo y forma, y esto es algo que quizás cuando se hace el Real Decreto hay que recordar, que no basta solamente decirle a los ayuntamientos que paguen, que también habrá que decirle a otras administraciones que paguen a los ayuntamientos, porque hay muchos ayuntamientos que realmente están pasando dificultades porque a la vez el Estado y las comunidades autónomas no están pagándole los que les debe, y entonces si vamos a exigir que todos estemos al día de las cuentas,
realmente estemos todos al día de las cuentas. No pidamos a los ayuntamientos, que somos la administración que más dificultades tiene, la administración que menos posibilidad tiene de obtener recursos, a que pague a sus proveedores, cuando además es la administración que menos déficit está generando en el cómputo global del país, y resulta que cuando tiene que recibir el dinero de otras administraciones, esas administraciones no están pagando bien. Esto es una cuestión que también quiero reseñar. En cuanto a las fundaciones, hay que decir que la Fundación Deportiva Municipal tuvo un presupuesto definitivo de 4,8 millones de euros, que tuvo un desajuste presupuestario de 162.759, probablemente porque tenía que regular la incorporación del fuero, que es lo que nos ha causado dificultades en este caso, y que tiene un remanente de tesorería negativo de 14.700. En cualquier caso, la propia Fundación, con el presupuesto del año 2012, puede hacer frente a este desajuste presupuestario. El periodo medio de pago de la Fundación Deportiva Municipal es de 35 días y el de cobro de 22, por lo tanto también están en ratios positivos. Y en el caso de la Fundación Municipal de Cultura, con un presupuesto de 6,18 millones de euros, tuvo un resultado presupuestario ajustado positivo de 21.191 y, sin embargo, luego tuvo que hacer frente a unos pagos extrapresupuestarios que le llevó a un remanente negativo de menos 72.957 euros, que también puede asumir con el presupuesto municipal del año 2012 y ajustarse también a esta cuestión. Decir que el periodo medio de pago de la Fundación Municipal de Cultura es de 31 días, como ven, tanto una como otra pagan dentro de los márgenes legales, y el periodo medio de cobro de 35 días. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo a los servicios municipales, porque han tenido que asumir, yo creo que cuatro recortes presupuestarios, porque en el año 2000 aprobamos un presupuesto en el año 2010 que le recortamos a los 6 meses, volvimos a aprobar un presupuesto en el año 2011 que luego tuvo otra vez a los 6 meses un nuevo recorte para ir ajustándose a las caídas de ingresos en función de la previsión. Se trata de presupuestos, por lo tanto, tienen esa flexibilidad de que se hace una previsión y luego la posibilidad de la Administración de poder reaccionar ante los desvíos a esa previsión, que es lo que ha hecho este Ayuntamiento, y yo creo que, teniendo en cuenta lo que comentábamos anteriormente, que además no somos uno de esos ayuntamientos que ha tenido que acudir, ni hemos tenido que acudir a las ayudas del ICO, que se aprobaron en primer lugar por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ni tenemos que acudir a este nuevo Real Decreto para pagar a nuestros proveedores, y yo creo que eso siempre es una buena noticia. Gracias. Muy bien, pues iniciamos el diálogo sobre la liquidación. ¿Izquierda Unida? No. ¿Partido Popular? Sí. Tino. Buenos días. En el día de hoy analizamos, que no votamos, analizamos la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio 2011. Un presupuesto aprobado por la coalición de gobierno que entonces gobernaba en este ayuntamiento, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por eso entiendo un poco los silencios de Izquierda Unida, porque tienen que también asumir la responsabilidad de esta liquidación de presupuesto para lo bueno y para lo malo. El presupuesto en un ayuntamiento es, digamos, uno de los acuerdos más relevantes, porque de alguna manera fija las políticas a desarrollar a lo largo de todo un año. Fija el normal funcionamiento de los servicios públicos a los que estamos obligados, fija esos otros compromisos adquiridos llamados competencias impropias, a través de fundaciones, a través de empresas públicas, y fija también las inversiones a desarrollar a lo largo del año. Ustedes arrancaron, digamos, hace algo más de un año, este presupuesto con votos suficientes y apoyo para desarrollarlo, con una serie de objetivos, los citados, más estas inversiones, digamos, nuevas que ustedes se comprometían. A la hora de analizar el balance, si usted espera que nosotros le calificamos esta liquidación como para nota, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque si no se cumplen esos objetivos, yo esperaba de usted al menos una parte de autocrítica, ¿eh?
no de justificaciones un tanto vacías de contenido. ¿De qué les importa a los avilesinos lo que hacen otros ayuntamientos? Que es algo a lo que usted demasiado a menudo utiliza. A los avilesinos les importa lo que hace este ayuntamiento, lo que aprueba o deja de aprobar este pleno y las decisiones políticas que aquí se toman. Por lo tanto, centremos el debate en este ayuntamiento, porque lo que hagan otros, para bien o para mal, a nosotros no nos afecta para nada. Esos análisis comparativos, en tal sitio paga más impuestos, en tal sitio tienen más deuda. No, centrémonos en el debate plenario en el día de hoy. En función de los datos que manejamos en el día de hoy, tenemos que hablar de fracaso en el cumplimiento de esos objetivos. Los objetivos que se fijaban con los presupuestos del 2011 no se han cumplido. Por lo tanto, reconozca, y no es cuestión de opinar, es cuestión de hacer un análisis de los datos y de constatar la realidad. Hay un desequilibrio presupuestario, se ha gastado más que se ha ingresado, no se ha cubierto en el capítulo de ingresos, hay una desviación de un 25%, que dicho en tantos por ciento parece ser algo baladí, pero es que un 25% son 20 millones de euros, lo que ustedes dejaron de ingresar, o sea, lo que tenían previsto ingresar y que no ha ingresado. Y que además, en algunos aspectos, no se ha tocado suelo. Posiblemente el impuesto de actividades económicas de los próximos ejercicios tenga una reducción a la baja. Una de nuestras principales industrias, Alcoa, pone en marcha una reducción de actividad de un 50%. Y hay que tener en cuenta que es nuestro principal pagador tributario por el impuesto de actividades económicas, con lo cual, en ese aspecto, el ICIO no tiene vistas de remontar, por lo menos a corto plazo, y es evidente que esa situación económica, ustedes hace un año tenían que conocerla de sobra. La situación económica, y además, ustedes sí que la que tenían que conocer bien, porque era la que en esos momentos un gobierno socialista en Avilés, en Asturias y en España. Con el gobierno de Zapatero, la situación económica era la que era. Y no me digan que la crisis era global o planetaria, porque para dato ilustrativo tenemos los del paro. ¿Por qué en otros países tienen menos paro? Y aquí doblamos con creces al siguiente. Bien, en esa situación, y centrándonos ya más en el debate, hay una caída importante de ingresos, hay más gasto que se ha gastado más que se ha ingresado, no generamos ahorro, terminamos el año en números rojos, en 132.000 euros, que si lo sumamos a los números rojos de la Fundación Deportiva Municipal son 300.000 euros. No se ha cumplido el plan económico financiero y lo verdaderamente alarmante no son los menos 132.000 euros. Lo verdaderamente alarmante son los menos 7,1 millones de euros. Teniendo en cuenta que tenemos unos derechos reconocidos de 58,5 y unas obligaciones netas de 65,6, la diferencia es menos 7,1. Y usted sabe que esto nos marca de alguna manera el futuro de este ayuntamiento. Nos lo marca porque el plan económico financiero a elaborar, y que yo quisiera contar con él cuanto antes mejor, queda de alguna manera lastrado con este menos 7,1 millones de euros. Porque, entre otras cosas, ya nos fija, estos datos nos fijan, según se deduce del informe de intervención, un techo de endeudamiento para los próximos años. Bueno, 2,3 millones de euros. Con eso usted tiene que hacer frente a enjuagar los menos 7,1 millones de euros más los nuevos endeudamientos que se quieran desarrollar a lo largo de los próximos, a lo largo de la duración del plan económico financiero. La conclusión más relevante que el Partido Popular quiere destacar en el día de hoy de esta liquidación de presupuesto y que prueba ese fracaso
en el cumplimiento de los objetivos que ustedes se marcaban hace un año es el tema de las inversiones. Se termina un año igual que lo empezamos. Las inversiones que se han realizado fue con cargo a remanentes de tesorería, fueron inversiones ya acordadas, casi todas ellas fruto del canon del agua. El año 2011 fue el último año donde se gastó dinero proveniente del canon del agua, pero las inversiones propias, las que emanaban de este presupuesto que en estos momentos se liquida, es que no se ha hecho ninguna. Hace un año se hablaba de las meanas, se hablaba de las entradas de Avilés, de Llanoponte, se hablaba de las inversiones en el Museo de Avilés, se hablaba de los créditos participativos. Bueno, a día de hoy usted contaba vender Macua, algo que no se ha logrado, con lo que se contaba obtener 1,4 millones de euros, contaban recurrir a un nuevo endeudamiento de 2 millones de euros que el Gobierno del Principado no le autorizó porque no cumplía el plan económico financiero, porque no garantizaba que podía pagar ese nuevo endeudamiento y, por lo tanto, en esa situación hay que reconocer el fracaso del equipo de Gobierno en la ejecución de este presupuesto. ¿Con qué credibilidad se les puede seguir diciendo a los vecinos de Jardín de Cantos año tras año que este es el año verdadero, que este es el año en el que se va a hacer el centro social de Jardín de Cantos? ¿Qué credibilidad? Han perdido toda credibilidad. La han perdido porque no cumplen. Y eso es lo que constatamos en el análisis de esta liquidación de presupuesto, ¿no? Y después, la situación, por eso echo de menos una parte de autocrítica. La situación no es buena. Volvemos a la cruda realidad de antes del canon del agua. Tenemos, este es el techo que de alguna manera se fija para próximos ejercicios. Esos 58, 59 millones de euros en ingresos. Es con lo que tenemos que jugar. Lo que usted tiene que hacer ahora es cómo contener ese gasto, porque ese 9,40 no fue suficiente, con lo cual tiene que incrementar esa contención del gasto, ¿no? Y aceptar que bueno, indicadores como el de la liquidez inmediata, en una caída superior al 50% del año 2010 al 2011, quedando en el 39,7%, o el de la solvencia a corto plazo, pasar del 228,8 al 104. Y por último, en esta primera intervención, por decir algo de la Fundación Deportiva Municipal y de Cultura, preocupa la situación en la Fundación Deportiva Municipal, que termina el año en números rojos también, con un agujero de menos 162.000 euros, que obliga a plantear un plan económico financiero de la Fundación Deportiva Municipal para los próximos 3 años y obliga a decir cómo vamos a enjuagar esos menos 162.000 euros. Y hay muy pocas salidas, usted lo sabe. O incremento de los recursos propios, vía subida de tarifas, que sería una barbaridad repercutir estos menos 162.000 euros en subida de tarifa, vía transferencia del propio ayuntamiento, con lo cual es una merma a los ingresos del propio ayuntamiento. Y por otro lado, pues disminuyen, esto es algo común a la Fundación Deportiva y la Municipal, caen los ingresos, cae la capacidad de ahorro, con lo cual también hay que hacer un análisis de esa situación de cara a próximos ejercicios. De momento nada más en mi primera intervención. Foro Asturias, ¿sí? Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, lo que se nos presenta aquí es la liquidación del presupuesto, como bien dice la concejala de Hacienda del PSOE, de tanto el ayuntamiento como las dos fundaciones que dependen de este. Lo que voy a tratar de exponer aquí es un análisis totalmente aséptico de lo que ha sido la gestión presupuestaria por parte del equipo de gobierno, cogiendo algunos de los datos, yo creo que más relevantes, o que a mi juicio son más relevantes en esta, tanto en la liquidación propiamente dicha como en los informes de intervención que obran en el expediente, y que aprovecho para dar la enhorabuena al Servicio de Intervención del Ayuntamiento por
por lo prolijo que es este informe y la información que nos da, valga la redundancia. Bueno, en primer lugar, pasando a hablar de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, creo que es claramente resaltable que el resultado presupuestario ha sido negativo en más de 9 millones de euros, lo cual no deja de ser ciertamente demagógico lo que acabo de decir, porque si bien es cierto que son 9 millones de euros, también es verdad que mucha o gran parte de las inversiones que se han acometido, como decía también el señor Álvarez, van con cargo al remanente líquido de tesorería de años anteriores, concretamente 2009. Pero al final, aun cuando agotemos todo el remanente líquido de tesorería que teníamos pendiente de ejecutar, el caso es que el resultado presupuestario arroja un déficit de más de 130.000 euros, más de 20 millones de pesetas. En concreto, el informe de intervención en su página 4 resalta que la capacidad de la entidad para financiar las obligaciones a las que debe hacer frente en el año presupuestario con los ingresos liquidados en el mismo periodo se ha visto minorada a lo largo del ejercicio 2011 respecto al ejercicio anterior, evolucionando en valores negativos, esto es, ha decrecido la capacidad de ahorro de la entidad y se ha financiado gasto con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Es decir, no hemos sabido gestionar el presupuesto de forma que al final tengamos un presupuesto equilibrado, como así lo atestigua el informe. Conclusión. Ustedes se han fundido todo el remanente líquido de tesorería que nos quedaba y aún así no han sabido equilibrar las cuentas. No lo han logrado con 4 ajustes que usted ha dicho a lo largo del año en cuanto a gasto. Es decir, han gastado alegremente más de lo que podían gastar, lo cual yo creo que es digno de resaltar. Además, en la página 8 y la página 9 del informe de tesorería, también que habla de la cuenta financiera, también es muy interesante recalcar, a tenor de lo que decía también el portavoz del Partido Popular, que la diferencia entre ingresos no financieros y gastos no financieros arroja una necesidad de financiación de más de 7 millones de euros. No voy a incidir en lo que ha dicho ya el portavoz del Partido Popular, pero esto es una cifra ciertamente alarmante para los años venideros. En la página 10 del informe de tesorería, también creo que es interesante y primordial resaltar que, a raíz de un informe emitido en cuanto al seguimiento del plan económico financiero, la interventora afirma: tal informe se emite con carácter simultáneo de las propias liquidaciones, se rinde, quedando de manifiesto que el mismo contiene desviaciones respecto a las medidas y actuaciones previstas para ejecutar en el periodo 2008-2011. Es decir, tenemos desviaciones y quiero recalcar también que en este caso, no como en años anteriores, son desviaciones negativas, que también hay que decirlo. Además, no se cumplen los criterios o los objetivos del plan económico financiero vigente de 2008 a 2011. En concreto, en la página 12 se recalca que los ingresos se han visto minorados respecto a los recaudados en el ejercicio anterior, que el resto de ingresos también se han visto minorados, que los gastos efectivamente se han bajado un 9,40% y eso no ha sido suficiente. No obstante lo anterior, la necesidad de financiación resulta negativa como consecuencia del incremento del gasto con cargo al remanente líquido de tesorería, así como la minoración de los derechos reconocidos y recaudados durante el ejercicio al que se refiere la liquidación, con lo cual no nos es suficiente ese apretamiento de cinturón que usted ha dicho y tantos agujeros, no ha sido evidentemente suficiente, que es lo que se tenía que haber conseguido. Por entrar a valorar someramente los indicadores que presentan también estos informes y los datos sobrantes en el expediente, la liquidez inmediata podrá justificarlo como quiera, pero cae más de un 50%. Es decir, las obligaciones pendientes de pago son cubiertas en un 40% por los fondos líquidos. Es más, la solvencia a corto plazo pasa por los pelos del 100%. Bien, podemos decir que todavía tenemos dinero para pagar todas nuestras deudas, pero cada vez tenemos menos. De hecho, en el ejercicio 2010 teníamos un 228% del ratio de solvencia, mientras que en 2011 está en el 104,62%, con lo cual ambos indicadores caen estrepitosamente. Conclusión, somos mucho menos solventes. Lo podemos pintar como queramos, pero la conclusión es esa. En cuanto a los periodos medios de pago, hay una cosa que me sorprende muchísimo. El periodo medio de pago sube un 10%. Es verdad que estamos dentro de los límites
Es verdad que en 2013 estos límites bajan a 30 días, pero sube en 4 días, un 10%, de 40 a 44 días, mientras que los periodos medios de cobro bajan de 56 a 29 días. Esto es estupendo, es decir, los ciudadanos pagan antes y nosotros pagamos después. No lo sé, no me parece que sea lo que los ciudadanos esperan de nosotros, sino todo lo contrario. En fin, la guinda del pastel de este primer informe lo tenemos, yo creo, al final, cuando la interventora en su página 15 afirma que todos los esfuerzos que se han hecho y todo ello no ha sido suficiente para alcanzar el objetivo de déficit no financiero cero, con lo cual nos vemos obligados a elaborar un plan económico financiero que yo también le animo a que, por favor, cuanto antes lo tengamos mejor para ponernos a trabajar. En definitiva, por resumir, la gestión presupuestaria de este ejercicio económico se resume en una palabra: desastre, sin entrar a valorar siquiera los conceptos y los capítulos en los que se ha gastado. Repito, sin entrar a valorar en qué se ha gastado el dinero, solo que se ha gastado. Que empezar a hablar y abrir el melón de las partidas de gasto que hay, y algunas de ellas bastante abultadas en esta liquidación, es para otro pleno extraordinario, sin entrar a valorar en qué partidas se ha invertido. En cuanto a la función deportiva municipal, bueno, nos encontramos con un informe ciertamente similar, con la diferencia de aquí no tenemos remanente líquido de tesorería, con lo cual no se puede jugar esta deuda. En la página 4 del segundo informe vemos que hemos tenido un resultado presupuestario negativo en algo más de 160.000 euros. Además, el informe de intervención dice lo mismo que ha dicho en el caso del ayuntamiento, es decir, los ingresos han sido insuficientes para sufragar todos los gastos. Conclusión, volvemos a encontrarnos aquí que hemos gastado bastante más de lo que podíamos, y aún así lo hemos hecho. En la página 7 del informe de intervención se resalta que la entidad presenta resultados negativos en este ejercicio y, en consecuencia, al final del periodo de vigencia del Plan Económico Financiero, volvemos a la guinda del pastel del anterior informe, en consecuencia, al final del periodo de vigencia del Plan Económico Financiero, por lo que debe entenderse que no se ha recuperado el equilibrio en términos de estabilidad presupuestaria. Tampoco han sabido aquí cuadrar las cuentas, que es una cosa básica. No han sabido tomar decisiones que nos hayan permitido al final llegar a déficit cero, que es lo esperable. Por tanto, evidentemente, se tiene que generar o se tiene que elaborar, otro plan económico financiero. En definitiva, en el caso de la Fundación Deportiva Municipal, volvemos a estar en lo mismo. No valoramos las partidas en las que se ha gastado, pero se ha gastado más de lo que se ha podido, de una forma demasiado alegre. Y en cuanto a la Fundación Municipal de Cultura, tampoco voy a incidir mucho en ella porque, si bien no vamos a darle la enhorabuena al señor concejal responsable, sí es cierto que en este caso sí tenemos un cierto superávit que, bueno, después de ajustar por obligaciones y derechos no presupuestarios, se transforma en un déficit de algo más de 70.000 euros, si es que tengo el informe cierto en la mano, creo que son 72.000 euros. Bien, en cualquier caso, no es deficitario. Si bien la liquidez inmediata es realmente baja, la más baja desde 2005, aunque la solvencia sí es cierto que sube. En concreto, en la página 10 de este informe, en su punto 2, dice también otra cosa digna de resaltar. Hombre, si bien le digo que no es del todo malo, tampoco es para darle la más sincera enhorabuena, porque en realidad lo que dice este informe en este punto es de los periodos medios de pago y cobro, que es verdad que se encuentran dentro de unos límites más que razonables. Sin embargo, dada la relevancia presupuestaria de las aportaciones municipales, en sí mismos no son valorables, siendo preciso descender a un mayor nivel de desagregación para obtener los límites reales. Bueno, en cualquier caso, y como conclusión y finalización de esta primera intervención, decir que la gestión del presupuesto del ayuntamiento y de las fundaciones, en especial de deportes, no ha podido ser peor. Gastamos más, recaudamos menos, presupuestamos mal o muy mal, generamos déficit y no cumplimos con los objetivos de los planes económico-financieros. Y todavía usted aquí viene a decirnos ahora que ha sido una gestión impecable y que afortunadamente ustedes saben hacerlo muy bien. Nada más.
Ana, sí. Sí, buenos días nuevamente. Yo no he dicho que haya sido una gestión impecable, he dicho que ha sido una gestión muy complicada la del año 2011, muy complicada. Y hago comparaciones, que no la he hecho en la liquidación del presupuesto, porque no somos una isla, porque hay que ver cómo se comportan las administraciones locales, porque muchos de nuestros problemas no son problemas únicamente del Ayuntamiento de Avilés, son problemas de todos los ayuntamientos. Y sinceramente, creo que todos se olvidan, cuando leen el informe de intervención, de un punto muy importante que pone el informe de intervención, que dice que este ayuntamiento, para tener buenas cuentas, debería incrementar sus ordenanzas fiscales a menos el IPC todos los años. Y lo dicen los partidos políticos que han votado en contra de eso. Y encima nos piden explicaciones en esa parte de los ingresos. Pues claro que se nos caen los ingresos. Y además de los datos de esta liquidación, ustedes no se enteran hoy, ¿eh? Ustedes puntualmente todos los meses reciben informe sobre cómo se ejecuta el presupuesto. No les he escuchado a ninguno de ustedes pedir recortes en ninguno de los plenos. En ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo de los plenos han pedido recortes a lo largo de la ejecución del presupuesto del año 2011. Y claro, a mí me gustaría tener unos niveles de liquidez y de solvencia iguales que los del año 2009. Claro que sí, a mí me gustaría que todos los años entrara un canon de 30 millones de euros. ¿Qué más quisiera yo? Y que hubiera un plan económico por parte del Gobierno central que nos diera 17 millones de euros. Fíjese usted cómo tendríamos la liquidez y la solvencia. Qué bien iría. Bueno, pues a lo mejor se compromete el Partido Popular o el Gobierno de Asturias y nos da unas cantidades similares a los ayuntamientos y nos resuelven la financiación local. Apúntese, tomen nota. Gobierno con mayoría absoluta. Resuelvan la financiación local, porque cada vez que ustedes han metido mano en la financiación local ha sido para que vaya peor. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor estos ratios de solvencia y de liquidez que tienen que ver, claro, lógicamente, ¿cómo no van a bajar? Si teníamos 120 millones de euros de ingresos en el año 2009, ¿cómo no van a bajar la liquidez y la solvencia? Porque ahora tenemos la liquidez y la solvencia que nos garantizan los ingresos propios. Hombre, y quizás, si nos pagaran mejor algunos, nosotros podríamos pagar mejor también. Porque lo he dicho, la operación de tesorería que se hizo en el mes de septiembre fue porque no llegaba el dinero del plan concertado. Si esos 3 millones de euros, que no es baladí, que vamos gastando mes a mes y este ayuntamiento paga puntualmente a la empresa que gestiona el servicio, nos hubieran llegado en junio, pues seguramente nuestra liquidez hubiera sido mucho mejor y nuestros pagos a proveedores hubieran sido mucho mejor. Porque en el mes de agosto eso se empieza a notar, ¿eh? Cuando partidas tan importantes no entran en los ingresos municipales. Y hombre, las fundaciones habían tenido menos desfase si la subvención del Principado para el conservatorio no hubiera bajado 40.000 euros sobre lo que estaba previsto, o el curso de FIP de la Escuela de Cerámica, que eran 16.000 euros menos, tampoco se le hubieran retirado. A lo mejor, si el Gobierno del Principado de Asturias hubiera dado el dinero que estaba previsto y comprometido, pues a lo mejor la Fundación Municipal de Cultura habría tenido mejor resultado. Igualmente, la Fundación Municipal de Deportes, que también le bajaron ustedes las cantidades que le daban. A lo mejor también nos hubiera mejorado un poquito el resultado presupuestario. Por lo tanto, hombre, está bien pedir explicaciones, pero en nuestras cifras de lo que dejamos de ingresar, mucho tiene que ver lo que hacen otras administraciones. Y los compromisos, como por ejemplo de la Oficina de Turismo, que todos los años nos daban 40 y pico mil euros, que este año no llegaron. Pues a lo mejor también nuestro resultado, porque estamos hablando, fíjense ustedes, de qué cantidades, de 132.000 euros. Pues claro, 40.000 euros, vaya, es un tercio del desvío. Bueno, en primer lugar, el debate de presupuestos del presupuesto 2011 no empieza hoy. El debate del presupuesto 2011 fue en enero. Incluso me atrevería más a decir, fue en octubre del 2010, cuando hablamos de los ingresos, señor Constantino. Pero es que en enero de ese año hablamos de este presupuesto. Y le puedo asegurar que no hay nadie que en ninguna de sus intervenciones cuestionara los ingresos presupuestados. Y todos sabemos que los miramos. Vemos la ejecución del presupuesto y vemos del presupuesto anterior y vemos qué ingresos están. Me consta que ustedes lo han hecho también para el presupuesto 2012, preguntar a los técnicos municipales si hemos hinchado los ingresos. Y les han contestado que no. Que es razonable el presupuesto de ingresos que hemos hecho. Y era razonable en aquel momento, tal y como iba la cuestión, en que el presupuesto de ingresos que teníamos previsto para el año 2011 era el que se presupuestó.
Nadie dijo nada. También hemos visto como uno de los motivos de crítica al presupuesto que presentó Foro en el Principado era que los ingresos estaban hinchados. Y esto era una de las críticas que se hacían. Entonces, quiero decir con esto que me parece que es sobrevenir la crítica decir ahora que nosotros presupuestamos mal. Nos podemos equivocar, por eso es un presupuesto, evidentemente. Y podemos tener previsiones que luego no se cumplen, evidentemente. Pero también hemos sabido reaccionar a esas previsiones que no se cumplieron. Y, lógicamente, hicimos un recorte del 9,40%. ¿Pero ustedes saben lo que es el 9,40%? ¿Alguien sabe la cantidad que es? Porque en el debate de presupuestos también se decía lo que había que dejar de gastar, ¿eh? Los grupos municipales de la oposición decían, no, y ustedes no me gusta esta partida, ni esta partida, ni esta partida, no estamos de acuerdo, no la incluiríamos. Bien. El 9,40% del presupuesto municipal son 6,4 millones de euros. ¿Qué es lo que ha recortado este ayuntamiento, el gasto corriente, del año 2010 al año 2011? Así que no me digan que no hemos hecho esfuerzos. Claro que los hemos hecho. Porque eso se ha hecho manteniendo las políticas públicas, manteniendo la calidad de los servicios públicos. Así que no me digan que ha sido poco el esfuerzo. Porque ha sido un esfuerzo de disculpen. Ha sido un esfuerzo de toda la organización, no solamente de la concejala de Hacienda. Y me parece una falta de respeto, de verdad, a aquellos servicios que han hecho un enorme esfuerzo para mantener la calidad de los trabajadores municipales que la han hecho, el decir ahora que este no ha sido un esfuerzo significativo. Decía el Partido Popular en la prensa que ellos habían adelantado que había que bajar un 20%, que no es verdad. Que nunca han dicho eso, que me he leído todos los plenos del año pasado, desde el primero hasta el último, y es mentira, es falso, no lo han dicho, porque ¿saben lo que es decir que había que bajar el gasto corriente un 20%? Es que yo creo que ni siquiera se piensan las cosas cuando se dicen. Bajar el gasto corriente un 20% era bajar otros 7 millones más sobre lo que se ajustó el presupuesto, es decir, 13,5 millones de euros. Pues bien, el Partido Popular, en el debate del presupuesto del año 2011, cuestionó estas partidas, justamente estas, ni una más ni una menos, las que no le gustaban. El programa de las bicicletas, 111.178 euros, que por cierto pasó de 31.411 usos el 1 de enero del 2011 a 43.244 usos el 1 de enero del 2012, con lo cual más personas utilizaron ese servicio. Al Partido Popular no le gusta, está en su derecho. La revista municipal, 24.000 euros, que es uno de los recortes que hicimos, pero yo se lo voy a incluir, porque yo quiero hacer las cuentas. La partida de comunicación, 135.000 euros, que es la partida con la que se pagan los anuncios que obligatoriamente la ley nos obliga a hacer de subvenciones, presupuestos, ordenanzas, expropiaciones, temas urbanísticos y demás. La de protocolo, 35.000 euros, que es la partida con la que se pagan aquellos compromisos con ferias, jornadas y demás que organizan terceros. La partida de empleo, 217.000 euros. Esto es curioso, ¿eh? El PP cuestionó la partida de empleo con la que se pagan los materiales de las escuelas taller. Y la de fiestas, 720.000 euros iban en el presupuesto del año 2011. Curiosamente, yo voy a incluirla entera. Pero bueno, me imagino que alguna fiesta el PP querría hacer, aunque la hiciéramos por poco dinero. Me imagino que 500.000 euros, que es lo que está en el borrador de presupuestos del año 2012, les parece bien porque nadie lo ha cuestionado. Bueno, pues en total, las partidas que cuestionó el PP en el presupuesto del año 2011 suman 1,2 millones de euros, que es exactamente un recorte, de haber sido así, del 1,88%. Eso fue el ajuste que planteó el PP el año pasado. Y ahora me dicen que 9,4% es un ajuste menor. Son 6,5 millones. Hay una ligera diferencia con lo que ustedes proponen, porque repito, aquí no basta solamente con decir que hay que recortar. A ver si empezamos a decir de dónde. A ver si empezamos a decir de dónde. Porque el ajuste al 20%, ese que ustedes dijeron, o que se inventaron que dijeron en este pleno, nunca lo hicieron, ese ajuste del 20% son 13,5 millones de euros. A ver cuándo alguien propuso en este pleno un recorte de 13 millones de euros. Bueno, vamos a ver, sobre las inversiones que estábamos hablando.
Es evidente que no cumplimos el plan económico-financiero. Es que el plan económico-financiero, en su primer punto, decía que los ingresos municipales iban a subir un 5%, que era la trayectoria que llevaban los ingresos municipales en los últimos años. ¿Cómo no lo íbamos a cumplir? Si luego nos aconteció una crisis que nos hizo una caída de ingresos. El plan económico-financiero no se puede reescribir. Nosotros fuimos cumpliéndolo. Y este último año, donde además dependía de la voluntad del Principado el concedernos o no la posibilidad de endeudamiento, de la voluntad de ellos, podían hacerlo o no. A mí me parece, señor Constantino, que alguna responsabilidad tendrá que ponerle al Principado también de por qué no nos concedió ese crédito. Un crédito en el que estaban previstas esas inversiones, que estamos intentando acometer de otra manera. Les invito a todos al debate de presupuestos de este año. Les invito a todos, porque este año hemos seguido invirtiendo. Hemos invertido concretamente 8,22 millones de euros. Cuando me refiero a este año, hablo del año 2011. Se han dejado de invertir algunas cuestiones que no dependían de esta administración, como fue la Escuela de Arte en su momento, que dependíamos del inicio de la obra por parte del Gobierno del Principado y en el que estaban comprometidos 2 millones de euros, que sí teníamos y al que le hemos cambiado, ahora que se ha firmado un nuevo convenio, la ejecución. Lógicamente dependíamos de esos préstamos que teníamos, pero también hemos conseguido hacer inversiones. Miren, detallo algunas cuestiones en las que hemos invertido. En reurbanizaciones, 559.537 euros. En eficiencia energética en alumbrado, 215.643 euros. En juegos infantiles, 208.380 euros. Toda esa información la tienen en la documentación de información económico-financiera que les facilitamos en el año. Inversiones en colegios, 431.600 euros. Inversiones deportivas, 1 millón de euros. En la senda peatonal del Río Arlós, 232.154. Y en diversos centros sociales, culturales o de acción social, vinculados a la Concejalía de Servicios Sociales, 1,4 millones de euros. Esto ha sido toda la inversión que hemos hecho. Hemos intentado, porque es muy importante que el dinero que tenemos se mueva. Y en esto entra el remanente líquido de tesorería. Porque a mí me parece que criticar el resultado presupuestario no financiero y luego hablar del remanente líquido de tesorería y decir que no se sabe decirlo sin saber lo que está detrás, del Partido Popular me lo espero, porque lo hacen todos los años. Pero de usted, señor Lorda, esperaba un poquito más. Miren, nuestro remanente líquido de tesorería se debe fundamentalmente al canon del agua. El canon del agua lo ingresamos en el año 2009, pero no lo gastamos en el año 2009. Lo fuimos gastando en el año 2010, por lo tanto en el año 2010 se incorporó como remanente líquido de tesorería y lo gastamos en el año 2011, otra parte que también se incorporó como remanente líquido de tesorería, para hacer aquellas obras que estaban comprometidas con el canon del agua. Y que, por cierto, estábamos todos de acuerdo, porque aquí parece que la incorporación del remanente líquido de tesorería para las obras del canon del agua lo decide el Gobierno solamente. Lo decidimos entre todos. Y sabíamos que nos lo queríamos gastar, porque además sabíamos que esa inversión por parte de la Administración pública servía también para movilizar la economía local, para movilizar el tejido empresarial, el propio, el resto de Asturias, en función de quién hubiera concursado en cada una de las cuestiones. Pues es que además yo creo que es fundamental que la Administración invierta, porque si solo recorta, que es lo que nos propone la derecha, si solo recorta, la economía no va a repuntar nunca. Porque en las medidas de ajuste tendrá que haber también medidas de inversión, porque existen dos modelos, evidentemente. Y yo creo que el único modelo que es capaz de salir a la crisis es cuando también la administración pública es motor económico. Por eso nosotros tenemos también un acuerdo con los sindicatos y con la patronal, porque sabemos que esta es la solución, ¿no? La iniciativa pública actuando. Pero quiero explicar un poco esto de los 7 millones, porque parece, y lo de la ejecución del presupuesto de ingresos del 75,0%. Bien. Vamos a ver, yo lo expliqué el año pasado. Si se van a la página 9 del acta de marzo de la liquidación del año 2010, tienen la explicación de por qué se gestiona un 75% de ingresos, que no es real.
Vamos a explicarlo. Y ya lo expliqué también en la prensa, se lo digo siempre. Nuestra liquidación presupuestaria está distorsionada por la incorporación en el año 2009 del canon del agua. Los ingresos solamente se contabilizan una vez, solo entran en caja una vez. Y la del canon del agua entró en el año 2009. Esto lo explico ya otra vez, a ver si, que yo creo que es que además hago esfuerzos porque se entienda, de verdad, hago esfuerzos porque se entienda, yo sé que es complejo. Pero no se gastó en el año 2009. Una parte de ello se incorporó como remanente en el año 2010 y otra vez en el año 2011. Cuando decidimos en el mes de marzo con las liquidaciones incorporar los remanentes, lo incorporamos como gasto. Inmediatamente, por una cuestión de ajuste presupuestario, que aquí además también se ha recordado que ingresos y gastos tienen que coincidir, se tiene que apuntar en los ingresos. Y se apunta en los ingresos no financieros, que es de lo que hablaba antes el señor Lorda. Pero realmente ingresado en caja ya estaba en el año 2009. Por lo tanto, son unos ingresos que se apuntan sabiendo que nunca va a ser un derecho reconocido, porque como derecho reconocido ya fue en el año 2009. Por eso hay una diferencia. Si eliminamos eso, es decir, si decimos no tengamos en cuenta el remanente y nos vamos a los ingresos financieros, los ingresos no financieros, los ingresos que corresponden a los capítulos de ingresos propios, las tasas, los impuestos directos, los indirectos, las transferencias, la venta de patrimonio, nuestra ejecución de presupuesto de ingresos no financieros fue del 95%. Es decir, que se ajustó un 95% con lo que teníamos previsto en el presupuesto a principios de año. 20 puntos de diferencia, parece que no, pero influye. Si además no tenemos en cuenta la venta de Macua, señor Constantino, que no depende solamente de nosotros, depende de que haya un comprador, nuestro ajuste de los ingresos no financieros sin tener en cuenta la venta de Macua es del 97,3%. Parece que presupuestamos algo mejor de lo que estaba previsto. Yo ya he explicado dónde están los desvíos, pero en los ingresos no financieros y sin tener en cuenta la venta de Macua es de un 97,3% de derechos reconocidos. Yo ya lo expliqué el año pasado, cómo distorsionaba el remanente líquido de tesorería nuestras liquidaciones, cómo distorsionó la del año 2009, cómo distorsionó la del año 2010 y cómo vuelve a distorsionar la del año 2011. Y hay que estudiar un poco más allá la liquidación para poder conocer estos datos. ¿Cómo hubiese sido posible que pagáramos a proveedores, que el 31 de diciembre tuviéramos 2,7 millones de euros en caja si hubiéramos tenido una ejecución de ingresos del 75%? ¿No se dan cuenta que esas dos reflexiones son contradictorias? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos no financieros, sin tener en cuenta la venta de Macua, y digo sin tener en cuenta la venta de Macua porque no lo ingresamos pero no lo gastamos tampoco, era del 97 y pico %, les he dicho antes. Esa ha sido nuestra fortaleza en el cobro de los ingresos no financieros. El no tener que ir al Real Decreto a endeudarnos a ese 5% que decía la alcaldesa para tener que hacer frente al pago de los proveedores. El Gobierno del Principado tiene que endeudarse en 250 millones de euros. Y eso pone también en una situación complicada a la región. Y digo más, todo este resultado ha sido posible cuando tenemos pendiente de cobros cuestiones de los gobiernos de Asturias y de España. Así que tome nota Foro y tome nota el PP. Lo que decía antes, está muy bien exigir a los ayuntamientos que paguemos y estemos al día, pero no estaría nada mal que el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España también estuviera al día en los pagos con este ayuntamiento. Porque seguro que nuestra liquidez y nuestra solvencia, señor Constantino, señor Pablo, mejoraría muchísimo. Mejoraría muchísimo porque nos deben 1,28 millones de euros el Gobierno de España y 0,7 millones de euros el Gobierno de Asturias. Está en los datos de la ejecución presupuestaria del mes de febrero, que se la damos todos los meses, ¿eh? Todos los meses les damos la ejecución presupuestaria. La pueden consultar. También incluye los ingresos de ejercicios cerrados que estamos pendientes de cobrar.
y que yo espero hacerlo, nosotros seguimos reclamándoselo, evidentemente, porque es dinero que se nos debe. En total, 2 millones de euros. Fíjense cómo hubiera mejorado la solvencia de este ayuntamiento si a finales de año, en lugar de tener 2,7 millones de euros, hubiéramos tenido 4,7 millones de euros. Muchísimo más. El resultado hubiera sido muchísimo mejor. Les recuerdo, 1,28 millones de euros del Gobierno de España y 0,7 millones de euros del Gobierno de Asturias. Y es más, todavía nos quedan por ingresar los tributos del Estado del año 2010 del Gobierno de España y la liquidación del presupuesto de los ingresos del Gobierno de Asturias del año 2011. También lo digo, vamos en plazo, tendrían que ingresarse en estos próximos días, la semana próxima. Esos son otros 3 millones de euros más. Entonces, parece ser que al final el ayuntamiento no presupuestó tan mal como iba a ser el resultado presupuestario, porque lo dije al principio. La liquidación del presupuesto contempla del 1 de enero al 31 de diciembre, pero el presupuesto de 2011 no muere el 31 de diciembre. Siguen entrando facturas que pagar, pero también siguen pendientes de cobro algunos derechos reconocidos o algunos ingresos. Y esta es la realidad, porque entre una cosa y otra, 5 millones de euros son los que nos quedan por ingresar, que por cierto nos van a venir muy bien a la tesorería municipal y esperemos que lleguen cuanto antes mejor. Esto sin duda va a mejorar nuestra liquidez. Pero la situación en 2012 no va a dejar de ser compleja, ni la nuestra ni la del resto de ayuntamientos. Y hay que tenerlo en cuenta. Y claro que queremos tener un plan económico-financiero, lo vinculamos a la negociación presupuestaria. Habrá que hacerlo en cualquier caso. Y a lo mejor independientemente de ella, para poner negro sobre blanco cuál es la realidad económica de un ayuntamiento en el día de hoy. Y ajustarnos a la realidad de los ingresos y a la previsión en ingresos y también en posibilidades de endeudamiento, que por cierto, la posibilidad de endeudarse, lo que se amortiza es para todos, porque hay que cumplir con un déficit. Hemos cumplido con el déficit marcado por el Gobierno este año, incluso con esos 132.000 euros de desfase. Hemos cumplido con el déficit. Los que no han cumplido son los que tienen que ajustarse. Y siempre lo digo, siempre se pone la mirada en los ayuntamientos y no somos los responsables del déficit público. No somos nosotros los que más. Que miren más a las comunidades autónomas y el propio Estado que se mire más también. De sus cuentas estará, porque parece ser que ese límite de déficit que le marca Europa, ahora el señor Rajoy no le vale. Hay que hacer recorte. Así que yo pediría, de verdad, que cuando se mira la liquidación del presupuesto, se haga con un poco más de profundidad. No voy a hablar de rigor, voy a hablar de profundidad. Para saber cuál es la realidad de lo que ha ocurrido en este ayuntamiento en el último año, que no ha sido poco y que no ha sido fácil, y el futuro que nos espera. Y le pediría a la oposición, dado que ahora el Gobierno no tiene mayoría, también que asumiera su responsabilidad. Gracias. Iniciamos un segundo turno. Vamos a procurar ser un poquito más breves. Izquierda Unida, no. Partido Popular, Tino. Pablo, tienes un folio en el suelo. Voy a procurar ser tan breve como Ana Concejo. No, si yo lo digo por todos, por Ana Concejo, por Tino, no, por Pablo. La oposición tiene que ser breve y el Gobierno puede hablar lo que quiera. No, iniciamos un segundo turno que es para todos. Lo inicias tú, venga. No vamos a perder más tiempo. Bueno, vamos por partes. Usted sigue con el comportamiento de nuevo rico o el síndrome del canon del agua. Y se acabó, ya se lo dije antes, se acabó el canon del agua y se acabaron todos los planes. Y ahora la cruda realidad es la que tenemos y la que usted tiene delante. Voy a decirle, destacando algunos ingresos, que usted tenía que tener en cuenta, porque la situación hace un año era la que era. El impuesto de actividades económicas se ha recaudado 1.006.000 euros menos. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 1.055.000 euros menos. Las tasas por expedición de licencias urbanísticas, 348.000 euros menos. Lo único que ustedes han gestionado bien en cuanto a ingresos son las multas. 1.250.000 euros que presupuestaron. 1.513.000 euros que van a ingresar. Digo que van a ingresar porque tienen 827.000 pendientes de cobrar. Esto pone en evidencia si se está gestionando esto adecuadamente. Hemos puesto en manos de una empresa para más eficacia y eficiencia
y tenemos 827.000 euros por ahí sin cobrar. Es que además hay una subvención a planes de empleo del Principado de Asturias, de la que usted, por no tener ni planes de empleo, tuvo que devolver 178.000 euros. Y es que además, en la concesión de la hora, que presupuestó en 700.000 euros, se ha columpiado en 314.000 euros, menos. Eso, por citar algunos datos de la desviación en cuanto a ingresos. Hablaba usted de los problemas municipales. Tiene razón, problemas municipales de todos los ayuntamientos. Pero me gustaría que fuera más rigurosa en el análisis. ¿O no se acuerda que Zapatero prometió revisar la financiación local una vez aprobada la nueva financiación autonómica? Y que eso ya fue hace unos cuantos años. Y si me remonto más atrás, Areces, hace una década, prometió la segunda descentralización. Aquella foto famosa del Reconquista con los 78 alcaldes de Asturias. Bueno, pues de todo aquello ha quedado en palabrería, en una promesa y en nada. Si algo de esto se hubiera hecho, los problemas de los ayuntamientos eran distintos. Por eso, mire, dice que cada vez, con las últimas decisiones tomadas, que cada vez vamos peor los ayuntamientos. Mire, peor que con los gobiernos socialistas, me temo que no nos puede ir. Porque ustedes tienen que asumir esa responsabilidad de haber dejado el país en 5.600.000 parados, Asturias en 100.000 parados y Avilés en 100.000 avilesinos que buscan empleo. Esa es la cruda realidad. Y cuando usted criticaba y decía que se han hecho un enorme esfuerzo, que nosotros pedíamos un mayor esfuerzo, simplemente nos hacemos eco de lo que viene en el informe de intervención, que hay que hacer un mayor esfuerzo y por lo tanto que el recorte de gastos se quedó corto. Es lo que le dice la interventora. Es lo que le dice la interventora en ese informe. Por eso. Y nos decía, de cara a recortar, que deja el guante encima de la mesa. ¿De dónde recortamos? Hombre, mire, dedíquese más a gobernar y menos a batallitas internas con sus compañeros a las que ha dedicado bastante tiempo últimamente. Dedíquese a gobernar, que es lo que le han dicho los avilesinos, aunque sea minoría, pero dedíquese a gobernar. Ahora, si se ve incapaz, dígalo y echaremos una mano. Y, mire, Ana, no me lo tome a mal, pero hay que tener caradura política. Decirle que el gobierno en España nos debe 1,28 millones de euros y que eso es el gran problema que tenemos. ¿Cuánto le debe usted al gobierno de España? ¿O no le debe nada? ¿No le está pidiendo al gobierno de España que en vez de pagar en 5 años, a ver si pagamos en 10 para que nos vaya mejor la cosa? ¿No le tiene que pagar 1,4 millones cada año durante los próximos 5 años? ¿Y no se le está pidiendo que en vez de 5 años paguemos en 10, para en vez de pagar 1,4 millones, paguemos 700.000? Porque el gobierno de España ha hecho unos adelantos a cuenta de la que, como no se cumplieron las perspectivas, fruto de la disminución de la caída económica, los resultados son los que son y todos los ayuntamientos en estos momentos tienen dificultades porque hay que devolver las entregas a cuenta que se hicieron que superaron las perspectivas. Así que cuéntelo todo, no cuente verdades a medias, cuéntelo todo. Y que yo sepa, el gobierno de Rajoy lleva 3 meses gobernando. Cuando usted habla del gobierno de España, que nos tiene que pagar, ¿quién gobernaba hasta hace 4 días? ¿O no gobernaban los socialistas? Por eso decía que hay que tener cada duda política, sea realista, un análisis con rigor. Por lo tanto, nosotros mantenemos el discurso anterior, sobre todo porque ha hecho un repaso a inversiones ya comprometidas que desarrollamos con remanente de tesorería.
ha pasado de puntillas y se ha olvidado de las inversiones que teníamos comprometidas con estos presupuestos. Ustedes recuerdan la reunión que suele mantener el concejal en el Consejo de Participación Ciudadana, esas reuniones por zonas en las que se pide a los ciudadanos que definan las prioridades a incorporar a los presupuestos, ese debate que después se tiene con ellos informando de qué se va a hacer con el presupuesto, porque es lo que se les dice. Ustedes piden a los ciudadanos que ustedes paguen sus impuestos, sus tasas, sus precios públicos, y nosotros vamos a hacer esto, lo otro y lo demás allá. Por eso tienen que reconocer el fracaso de los compromisos adquiridos con los ciudadanos hace un año. No han hecho absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada. Se iba a reurbanizar Las Meanas, no se hizo. Se iba a construir un centro social en Jardín de Cantos, no se hizo. Se iban a reurbanizar las entradas de la ciudad empezando por Llanoponte, no se hizo. Se iban a pagar créditos participativos, 300.000 euros, no se hizo. Se están incorporando a los presupuestos del 2012. Se iban a invertir en equipamientos en el Museo de Avilés, no se hizo. Esa es la cruda realidad. Estamos hablando del debate presupuestario del 2012, las nuevas inversiones. ¿De qué inversiones estamos hablando? De más de lo mismo. A ver si un puñetero año de estos es ya realidad, que se pueda los ciudadanos creer en ustedes, creer en el gobierno municipal para sacar a esas inversiones adelante. En estos momentos no pueden creer en ustedes. Los han engañado varias veces ya con lo mismo. Las Meanas sigue igual. En el año 2009, con el canon del agua, destinamos 100.000 euros al proyecto. De proyecto, de momento, lo que tiene es un borrador, nada más. La disculpa era que teníamos la plaza de abastos de forma temporal. Hace más de un año que no la tenemos ya, o va a cumplirse un año desde el traslado de la plaza de abastos. ¿Qué disculpa tienen ahora? ¿Qué disculpa? Esa es la cruda realidad. Lo demás se puede presumir, porque como lo dije al principio, vamos, este balance presupuestario denota nada. Esto demuestra un fracaso y sobre todo pone en evidencia que se tienen que hacer las cosas de otra manera. ¿Que vienen momentos difíciles y complejos? Claro que sí. ¿Y que tienen ustedes un gobierno en minoría y que tienen que alcanzar acuerdos? Claro que sí. Pero pongan las cosas en su sitio y digamos, demuestre que de cara al futuro, y por el bien de esta ciudad y por el bien de este municipio, que es en los que tenemos que pensar constantemente, están ustedes obligados a alcanzar pactos, acuerdos para desarrollar de cara al futuro. Esa es la lección que tienen que sacar de este balance presupuestario. No han cumplido, han fracasado y tienen una serie de deberes que hacer de cara al futuro. Ese plan económico financiero, pónganlo encima de la mesa y consensúenlo, porque con eso estaremos consensuando la parte presupuestaria a desarrollar. Estaremos en ese plan económico financiero, si ustedes alcanzan el acuerdo, están definiéndose las políticas a desarrollar en los próximos 3 años, políticas en tema fiscal, políticas en tema de inversiones, porque todo ese conjunto forma ese plan económico financiero. ¿A dónde queremos llegar dentro de 3 años y cómo lo vamos a hacer? Y están obligados a alcanzar acuerdos. Nada más, muchas gracias. Segundo turno y último para foro. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, porque yo entiendo que ya prácticamente se ha dicho todo y que al final del día el debate es ciertamente estéril, puesto que no hay ninguna votación ulterior. Por tanto, simplemente por puntualizar algunas de las cosas que dijo la señora Concejo en su anterior intervención. Hombre, me hace gracia ver la defensa numantina ultranza que hace la gestión impecable del ayuntamiento y cómo dispara a todas las administraciones de los alrededores y les echa las culpas de los males de lo que pasa en este ayuntamiento. En primer lugar, usted ha dicho que deberíamos incrementar en un 5%, me parece, las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento y que los partidos nos hemos opuesto. Bueno, que debemos incrementar las ordenanzas. Al menos el IPC, perfecto. Sí, no, está clarísimo. Lo dice la interventora en el Plan Económico Financiero 2008-2011.
en el plan económico financiero y la liquidación de este presupuesto de 2011. Cuando Foro votó en contra de las ordenanzas es para las tasas de 2012. Y el presupuesto de 2012 todavía no lo tenemos encima de la mesa. Entonces, estamos mezclando dos cosas distintas. Veremos cuál es el plan económico financiero de 2012-2015 y veremos ahí las condiciones que se establecen para fijar los incrementos de las tasas, precios públicos y demás, pero no podemos mezclar unas cosas con otras. Bien, en segundo lugar, dicen ustedes que se les paga peor, se les paga muchísimo mejor, la mitad de tiempo se tardan en pagar, luego no entiendo yo muy bien que se les pague mal. Bien, en tercer lugar hay una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando se refiere a que a principios de 2008, cuando hicieron el plan económico financiero, tenían unas previsiones y luego textualmente, creo citar, luego miraremos el acta, pero creo que fue textual, dice, y luego vino la crisis. Bueno, luego vino la crisis para ustedes. El resto de los mortales ya nos habíamos dado cuenta, pero el resto de los mortales políticos, económicos y ciudadanos se dieron cuenta que la crisis ya llevaba tiempo. Ustedes se dieron cuenta justo después de las elecciones de 2008. Que estábamos en crisis, pero ya llevamos en crisis mucho tiempo. Usted acaba de decir aquí que, claro, es que en 2008 hubo un plan económico financiero y luego, claro, vino la crisis y entonces... No, señora, la crisis vino ya en 2007. Lo que pasa es que ustedes tardaron mucho en darse cuenta y se hablaba de desaceleración, se hablaba de ralentización, se hablaba de muchas cosas, menos poner una palabra crisis justo antes de unas elecciones. Bueno, bienvenidos a la cruda realidad. Bien, en tercer lugar y último, dice usted que el Principado debería hacer frente a las deudas que tiene contraídas con este ayuntamiento. Hombre, es curioso que lo diga usted cuando hasta mayo ya habían superado el techo de déficit de todo el año. Es decir, es muy curioso que hayan gastado ustedes todo lo que se podía gastar en todo el año hasta mayo, antes de dejar el gobierno, y ahora nos exijan al gobierno de Foro que pague lo que ustedes no han pagado en los 5 primeros meses. Pero bueno, yo creo que eso entramos ya en un debate que usted tiene una postura, yo tengo otra, no nos vamos a encontrar y creo que no va a llegar a ningún sitio, por lo menos positivo, con lo cual creo que lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Sí, Ana, el último turno ya. Sí. Muchas gracias. Empiezo otra vez. Lamento que al concejal del PP le moleste la democracia interna a los partidos. Nosotros la tenemos, otros no. Y además hacemos uso de ella. Otra cuestión, por dejarla ya, que creo que el concejal de Foro no me entendió. En la página 15 de la liquidación, la interventora dice: el plan de reequilibrio deberá contener al menos las siguientes medidas y objetivos. 1C. Crecimiento de los ingresos propios de las entidades en un porcentaje igual o ligeramente superior a la evolución del IPC para garantizar la prestación de los servicios de carácter obligatorio y el incremento de la deuda en su caso. Es la página 15 y 16 de la liquidación. Es decir, lo que dice la interventora es que para evitar el desequilibrio económico este ayuntamiento debería incrementar sus ingresos al menos el IPC. Lo del 5% era el dato que venía en la previsión de incremento de los ingresos que venía en el Plan Económico Financiero del año 2008. Esto viene a colación porque era precisamente la propuesta que traía el Gobierno a las ordenanzas fiscales del año 2012, precisamente llevaba el incremento del IPC. Nos movíamos en 600.000 euros de ingresos que se nos ha negado por parte de la oposición. Yo no culpo al resto de administraciones de la situación económica del ayuntamiento, no la culpo. Lo que digo es que cuando nos exigen pagar, y es evidente que nosotros le debemos las entregas a cuenta, nosotros y todos los ayuntamientos, y las tenemos reconocidas en esta liquidación, señor Constantino, no crea que eximimos nuestros compromisos. Cuando se hace la liquidación del presupuesto, esta liquidación incluye la devolución de las entregas a cuenta y seguirá incluyéndola todos y cada uno de los años. Lo que le estoy diciendo a la Administración, especialmente a la del Estado, es que si me obliga a estar al día a 31 de diciembre, lo menos que podría exigirse a sí misma es estar al día a 31 de diciembre. Y de la misma manera que nosotros estamos al día haciendo pagos también en enero y en febrero, de verdad que lo que se debe se puede pagar en enero y en febrero y no cuesta nada. No requiere muchos meses pagar lo que se debe. Por lo tanto, el Partido Popular que está gobernando España, si nos exige a los ayuntamientos estar al día, lo menos que puede hacer es que ese 1,2 millones de euros que le debe a este ayuntamiento lo pague. Solamente pido eso, no pido ni más ni menos. De la misma manera que le pido al Gobierno de Asturias que lo que nos debe también lo pague.
Si no pido más, ni menos, son derechos reconocidos. Ya no digo lo que hemos dejado de ingresar, que ya he repetido y dado algunos ejemplos de lo que teníamos comprometido y luego nunca llegó. Eso ya lo sabemos que no nos lo van a dar, nos lo recortan para hacer frente a su desajuste presupuestario. Pero lo que pido al menos es que lo que se pague, lo que se debe se pague. Porque a mí me lo exigen, y si no tengo un plan de saneamiento. Pero es que es muy fácil exigir al pequeño, exigir al que tiene mayores problemas y no exigírselo a sí mismo, ¿no? Y señalar con el dedo. Y claro que vamos a tener más dificultades. Y yo estoy muy preocupada, señor Constantino, de verdad. Estoy muy preocupada por los anuncios que nos está haciendo el ministro de Industria. Preocupadísima. Porque además las noticias de hoy son muy poco alentadoras. 2012 va a ser un año muy complicado. Y si el recibo de la luz le sube a este ayuntamiento, igual que a todos los ciudadanos, un 17%, ni le cuento. Con un déficit presupuestario de 132.000 euros, un 17% más que nos cueste la luz al año, le puedo asegurar que no hay plan de eficiencia energética que lo soporte. Porque nosotros teníamos una previsión a lo largo de hacer un plan de eficiencia energética, además está incluido en el presupuesto, aparte de las inversiones que llevamos hechas, que creo que son 3 millones de euros, si no me falla la memoria, en los últimos años en planes de eficiencia energética, porque cuesta mucho. Pero vamos a tener que empezar a analizar otras medidas, y así se lo hemos hecho saber a los servicios técnicos en cuanto hemos visto esto, que hay que empezar a analizar cómo podemos asumir esa subida. Porque lo que ha hecho el gobierno del PP ha sido incumplirlo todo. Hombre, hay que tener mucha cara cuando en 3 meses se han desdecido de todo lo que dijeron en campaña electoral. Primero hacen una subida de impuestos que siempre negaron y la cargan sobre todo sobre los trabajadores y las clases medias. Y la han podido ver los ciudadanos en el descuento de la nómina que le han hecho ya. Hacen perder poder adquisitivo a las pensiones. Les bajan el sueldo a los empleados públicos, quitan las ayudas a la dependencia, bajan las becas de 51 millones de euros a 24 millones de euros, quitan la ayuda a pagar el alquiler a los jóvenes y encima aprueban una reforma laboral de la que luego hablaremos. Nos sitúan en un nuevo récord el precio de la gasolina y ahora encima están con la espada de Damocles sobre las familias y sobre este ayuntamiento, sobre que el precio de la electricidad nos puede subir hasta un 17%, pero ¿saben ustedes la barbaridad que es esa? Y eso cuando el señor Montoro decía que la crisis no permite subir la tarifa de la luz, aunque las empresas tengan razón en que habría que hacerlo para cubrir los costes. Pero hay que ver que el problema en su conjunto y la energía es el principal coste de producción de la economía española. O decían lo siguiente: las familias no pueden soportar más el creciente desequilibrio entre sus escasos ingresos y el incremento de sus gastos fijos, como alimentos básicos, la gasolina, el gas y ahora la luz. Y decía Rajoy en su discurso de investidura, 19 de diciembre, la subida de tarifas solo para los consumidores castiga la competitividad de la economía. Bueno, pues le puedo asegurar que si castiga a alguien es a todo el mundo, a este ayuntamiento también. Porque además nos lo hacen también sobre una serie de facturas que nosotros estamos pagando y que nos van a influenciar mucho. Por lo tanto, hemos iniciado un estudio en profundidad de qué medidas hay que tomar para poder soportar la tarifación de la luz a lo largo de este año, porque realmente va a ser un problema grave para este ayuntamiento, viendo el desarrollo que estamos teniendo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más responsables con lo que pasa en la economía local. Sabemos que es ajustada, sabemos que tenemos que hacer un plan económico financiero, lo habíamos vinculado al presupuesto, fueron ustedes los que decidieron que el presupuesto no habría que debatirlo hasta que no pasaran las elecciones. Más quisiéramos nosotros que tenerlo ya aprobado y estar haciendo el plan económico financiero. No se preocupen, no tenemos mayoría y por lo tanto en la fórmula de trabajar de este gobierno está en la de hablar con todos los grupos políticos para poder desarrollarlo, pero deberían tener en cuenta toda la realidad económica del ayuntamiento y no solo aquellas partes que le interesan a la oposición. Gracias. Bien, muchas gracias a todos los portavoces de los grupos municipales. Hombre, de las cuestiones que se han dicho, yo también quiero decir algunas cuestiones porque le reconozco a todos los ciudadanos y ciudadanas de Avilés la misma inteligencia, voten al partido político que voten. Lo que pasa es que las elecciones municipales son recientes,
son recientes, y yo le agradezco muchísimo a que más ciudadanos y ciudadanas decidieron votar al Partido Socialista y no al Partido Popular, porque es que escuchando al portavoz del Partido Popular pareciera que esto es una ciudad en la que no se hace nada, que fracaso de gestión. Bueno, yo creo que esa gestión, los ciudadanos y esas inversiones y esas dificultades, los ciudadanos y las ciudadanas lo han evaluado el pasado 22 de mayo y con su voto decidieron que en esta ciudad prefieren que gobierne el Partido Socialista y no el Partido Popular, que creo que fue la tercera fuerza en votos. Yo también me quiero unir a todas aquellas intervenciones que han alabado el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de Avilés para tener, como siempre, el informe y la liquidación a tiempo, y para dar cuenta exactamente de cómo fue la gestión del año 2011 en el Ayuntamiento de Avilés, que ha sido muy difícil, muy difícil. Y sinceramente, yo que soy la alcaldesa y la concejala de Hacienda, creíamos incluso que la liquidación iba a arrojar datos más negativos en el sentido de la salud económica de nuestro ayuntamiento, porque realmente la situación es bien difícil, con lo cual, razón de más para alegrarnos que, aunque vivimos, lo estaba comentando con la interventora, vivimos muy ajustados, vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo así de ajustados, somos capaces de pagar todas nuestras deudas, cosa muy importante. Ningún mes se ha retrasado el pago de la nómina, cosa que no ocurre en todos los ayuntamientos de España, y que además somos capaces de mantener todas nuestras grandes intervenciones en un nivel razonable, tanto las fundaciones como el ayuntamiento. Porque cuando se dice, bueno, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer es seguir manteniendo nuestra plantilla, seguir manteniendo los servicios públicos, seguir manteniendo la protección y las políticas de bienestar social, seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres. Y estoy citando todas estas cuestiones porque todas ellas son competencias que hemos decidido asumir los ayuntamientos. No son competencias que tengamos obligatoriamente que cumplir los ayuntamientos. Por eso pienso que de verdad el debate que ha abierto, porque lo ha abierto el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en su intervención en el Senado, el 28, sí, el día 28 de febrero, ha abierto el debate sobre las competencias y la financiación. Y yo creo que, sinceramente, es en eso en lo que tenemos que esforzarnos y trabajar para que salga una regulación que avance mucho este tema de competencias y de financiación, porque nosotros tenemos nuestras competencias de una ley de bases de régimen local del año 85 y todas las ciudades y las necesidades de los ciudadanos pues han cambiado muchísimo. Solo para que seamos conscientes de lo que decimos, en cuanto a cultura, nuestra única obligación sería mantener bibliotecas. Mantener las bibliotecas sería nuestra única obligación. Y, sin embargo, la Fundación Municipal de Cultura gestiona cada año en programas al servicio